El Salvador, la historia completa de Jesús Cristo en la tierra. El nacimiento que cambió la humanidad. En un pequeño pueblo llamado Belén, en medio de la oscuridad del Imperio Romano y la desesperanza espiritual, nació una luz que cambiaría el rumbo de toda la humanidad. No fue en un palacio, ni en una cuna de oro. El Salvador vino al mundo en un humilde pesebre, rodeado de animales, paja y silencio. Su madre, María, una joven virgen, y su padre adoptivo, José, un carpintero sencillo, recibieron el anuncio más increíble que alguien haya podido imaginar. El Hijo de Dios estaba por nacer. La historia de Jesús no comienza como un cuento de hadas, sino como una revolución silenciosa. Ángeles cantaron en los cielos, pastores se postraron, y sabios de Oriente viajaron largas distancias guiados por una estrella que brillaba más que cualquier otra. No venían a ver a un rey humano, sino al Rey del universo, envuelto en pañales. Desde su nacimiento, Jesús fue una amenaza al sistema. Herodes, al enterarse del nacimiento de este nuevo rey, ordenó la masacre de todos los niños menores de 2 años en Belén. Así de peligroso era el amor encarnado. Jesús vino a un mundo que no lo esperaba y que, al mismo tiempo, lo necesitaba desesperadamente. Su sola existencia era una declaración divina. Dios no está lejos, no es ajeno a nuestro dolor. Él camina entre nosotros. Pero, ¿qué hizo Jesús durante su niñez? ¿Por qué hay tan pocos relatos de su juventud? Esto nos lleva a un periodo de silencio, hasta que el Salvador resurge con poder. El comienzo del ministerio que sacudió al mundo. A los 30 años, Jesús emerge de la quietud con una fuerza espiritual imparable. Su primera aparición pública no fue en un templo, ni frente a líderes religiosos, sino en el río Jordán, donde Juan el Bautista lo reconoció como el Cordero de Dios. Al ser bautizado, el cielo se abrió y una voz poderosa declaró: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». El mundo nunca volvería a ser igual. Jesús no comenzó su misión con armas ni con riquezas. Reunió a un grupo de discípulos, hombres comunes, pescadores, cobradores de impuestos y revolucionarios. A través de ellos, mostraría que el reino de Dios no se construye con poder humano, sino con fe, amor y obediencia. Sus primeras palabras fueron radicales: «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado». Y con esas palabras, comenzó una ola de milagros, enseñanzas y confrontaciones que sacudirían las bases de la religión y la política de su época. Sanó a leprosos, devolvió la vista a los ciegos, multiplicó panes y peces, caminó sobre el agua y hasta resucitó muertos. Pero más allá de los milagros, lo que realmente impactaba era su mensaje: «Bienaventurados los pobres en espíritu, amad a vuestros enemigos, el que quiera ser el mayor, que sirva a los demás». Era un nuevo mundo, una nueva visión, un llamado directo al corazón. Y por eso, comenzó a atraer tanto amor como odio. Los líderes religiosos no soportaban su autoridad espiritual. Los romanos temían su influencia popular. Pero el pueblo lo seguía por miles. ¿Quién era este hombre que hablaba con tal poder? ¿Era solo un profeta? ¿Un maestro? ¿O realmente era el Hijo de Dios? El enfrentamiento final, Jesús contra el poder religioso y político. Mientras más gente seguía a Jesús, más se intensificaba el odio en su contra. Los fariseos, saduceos y sacerdotes no podían tolerar su autoridad, su popularidad y su enseñanza radical que destruía las tradiciones vacías. No soportaban que sanara en el día de reposo, que perdonara pecados o que comiera con pecadores y prostitutas. ¿Cómo podía un simple carpintero de Nazaret desafiar a los más poderosos? Pero la tensión alcanzó su punto máximo cuando Jesús entró triunfalmente en Jerusalén, montado en un burro. Miles de personas lo recibieron con ramas de palma y gritos de «Hosanna al Hijo de David». Parecía la coronación de un rey, pero en pocos días, esos mismos gritos se convertirían en «Crucifícale». En el templo, Jesús hizo algo impensable: volcó las mesas de los cambistas y expulsó a los mercaderes. «Han convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones». Con esta acción, selló su destino. Los líderes religiosos ya no podían tolerarlo. Tenía que morir. Entonces, uno de sus propios discípulos, Judas Iscariote, lo traicionó por 30 monedas de plata. Una cantidad irrisoria para entregar al Hijo de Dios. La noche más oscura estaba por comenzar. Jesús se reunió con sus discípulos para la última cena. Allí, partió el pan y les dio vino,
anunciando algo que nadie entendió en ese momento. Su cuerpo sería entregado y su sangre derramada por la salvación de la humanidad. Pero en el huerto de Getsemaní, Jesús experimentó el peso del destino. Sudó sangre. Se postró en oración. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Fue en ese momento que llegó la traición. Soldados y líderes religiosos lo arrestaron en la madrugada, llevándolo ante un juicio injusto que lo condenaría a la muerte más cruel de la historia. El sufrimiento y la cruz. Jesús fue llevado ante Pilato, el gobernador romano, quien no encontró culpa en él. Pero la presión de la multitud fue demasiado grande. Entre Jesús y un criminal llamado Barrabás, la gente escogió liberar a Barrabás. ¡Qué ironía! El inocente iba a morir, mientras el culpable era liberado. Un reflejo del sacrificio de Jesús por la humanidad. Fue azotado sin piedad. 40 latigazos con un flagelo romano que desgarraba la piel. Su rostro fue golpeado, le colocaron una corona de espinas, y lo vistieron con un manto púrpura, burlándose de él como el rey de los judíos. Pero lo peor aún estaba por venir. Jesús cargó su propia cruz hasta el Gólgota. Sus fuerzas fallaban, su cuerpo sangraba, pero siguió adelante. En el monte, los soldados romanos clavaron sus manos y pies a la cruz. Cada martillazo era una declaración. El amor de Dios estaba siendo clavado al madero por los pecados del mundo. Durante 6 horas agonizantes, Jesús pronunció palabras que quedarían grabadas en la eternidad. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Consumado es. Y entonces, inclinó su cabeza, y murió. La tierra tembló. El velo del templo se rasgó en 2. El cielo se oscureció. El Hijo de Dios había muerto. Parecía el fin, pero no lo era. La resurrección que cambió el destino del mundo. El cuerpo de Jesús fue colocado en una tumba prestada, sellada con una enorme piedra y custodiada por soldados romanos. Sus discípulos estaban devastados. Todo por lo que habían luchado parecía haber terminado. Pero 3 días después, ocurrió lo imposible. Cuando las mujeres fueron al sepulcro, encontraron la piedra removida. El cuerpo no estaba. Un ángel les dijo: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Jesús apareció vivo a sus discípulos. Primero a María Magdalena, luego a los 2 en el camino de Emaús, y finalmente a los 11 reunidos en una casa cerrada por miedo. Tomás, el discípulo incrédulo, tocó las heridas de Jesús y cayó de rodillas. Señor mío y Dios mío. Su resurrección fue el sello final de su victoria sobre el pecado y la muerte. No era un simple maestro. No era un mártir. Era el Salvador del mundo. Pero su historia no termina ahí. Su ascensión y el llamado a la humanidad. Durante 40 días, Jesús siguió apareciendo a cientos de personas, demostrando que estaba vivo. Luego, llevó a sus discípulos al Monte de los Olivos y les dio su última misión: id y haced discípulos a todas las naciones. Y mientras hablaba, fue elevado al cielo ante sus ojos. Se cumplía su promesa. Pero antes de irse, dejó otra: regresaré. Desde entonces, su mensaje ha transformado vidas, cambiado naciones y dado esperanza a millones. Su historia no es solo un relato del pasado, es un llamado vivo para todos nosotros. Ahora, la pregunta es: ¿qué harás con esta historia? Jesús no fue solo un personaje histórico. No fue solo un maestro o un profeta. Fue, es y siempre será el Salvador del mundo. Su amor, su sacrificio y su victoria sobre la muerte siguen resonando hasta el día de hoy. Si este vídeo te impactó, dale like, comenta cuál es tu parte favorita y compártelo para que más personas conozcan esta historia increíble. Suscríbete y activa la campanita para no perderte más contenido como este. ¿Crees en Jesús? Déjanos tu opinión en los comentarios.